Este, Hoy mi compañera y yo les queremos hablar acerca de lo que es la capa física, de los modelos que estuvimos viendo anteriormente. Como objetivo de hoy tenemos ahondar en las funciones de la capa física, conocer los medios utilizados en la capa física, identificar las distintas conexiones y tipos de cables junto con sus características. Eh, Algunas de las características de la capa física es que proporciona los medios de transporte de los bits que conforman una trama de la capa de enlace de datos a través de los medios de red. Algunas de las áreas funcionales de esta capa física vendrían a ser lo que son los elementos o componentes físicos, que son los dispositivos electrónicos de y conectores que transmiten y transportan las señales para representar los bits. La codificación. La codificación es un método que es utilizado para convertir un conjunto de bits de datos en un código predefinido. Deme un momento. Ok. Y por último tendríamos lo que es la señalización, que la señalización, pues en la capa física deben generar las señales inalámbricas, ópticas o eléctricas que representan el 1 y el 0 en los medios. El método de representación de bits se denomina método de señalización. Algunos conceptos importantes a conocer en el tema que veremos hoy serán lo que es el ancho de banda, que es la capacidad de un medio para transportar datos, mide la cantidad de datos que pueden fluir desde un lugar hacia otro en un periodo de tiempo determinado. El rendimiento, que el rendimiento es la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. La latencia. La latencia se refiere a la cantidad de tiempo, incluye las demoras que les toman los datos transferirse desde un punto a otro. Y la capacidad de transferencia útil, que es la medida de datos utilizable transferido durante un periodo de tiempo determinado. En los medios de red se puede decir que una conexión física puede ser una conexión por cable o una conexión inalámbrica mediante ondas de radio. Pero para ahondar esto, quiero que recordemos los temas anteriores que habíamos visto, que la capa de transporte, en especial cuando hablamos del modelo OSI, segmenta los datos de usuario. La capa de red los coloca en paquetes y la capa de enlace de datos los encapsula en forma de trama. La capa física codifica las tramas y crea las señales eléctricas, ópticas o de ondas de radio que representan los bits en cada una de estas tramas. Luego estas señales se envían por los medios una a la vez. La capa física del nodo de destino recupera estas señales individuales de los medios, las restaura sus representaciones en bits y pasa los bits a la capa de enlace de datos en forma de trama completa. De estos medios de red vamos a hablar acerca de los medios que son de cobre, por ejemplo el cableado de cobre. Las redes utilizan medios de cobre porque son económicos, fáciles de instalar y tienen baja resistencia a la corriente eléctrica. Sin embargo, los medios de cobre se ven limitados por la distancia y la interferencia de señales. Hay tres tipos principales de medios de cobre que se utilizan en las redes: el par trenzado no blindado UTP, el cable de par trenzado STP y el cable coaxial. El cable de par trenzado no blindado UTP es el medio de red más común. El cableado UTP, que se termina con conectores RJ45, se utiliza para interconectar dispositivos de red con dispositivos intermediarios de red, como switches y routers. En las redes LAN, el cable UTP consta de 4 pares de hilos codificados por colores que están trenzados entre sí y recubiertos con revestimiento de plástico flexible que los protege contra daños físicos menores.
El trenzado de los hilos ayuda a proteger contra la interferencia de señales de otros hilos. El cable de par trenzado blindado, STP, proporciona una mejor protección contra ruido que el cableado UTP convencional. Sin embargo, en comparación con el cable UTP, el cable STP es mucho más costoso y difícil de instalar. Al igual que el cable UTP, el STP utiliza el mismo conector RJ45. El cable coaxial. El cable coaxial obtiene su nombre del hecho de que hay dos conductores que comparten el mismo eje. Como se muestra en la figura, el cable coaxial consta de lo siguiente: un conductor de cobre utilizado para transmitir las señales electrónicas, una capa de aislamiento plástico que rodea el conductor de cobre. Sobre este material aislante hay una malla de cobre tejida o una hoja metálica que actúa como segundo hilo en el circuito y como blindaje para el conductor interno. La segunda capa o blindaje de este reduce la cantidad de interferencia electromagnética externa y la totalidad del cable que está cubierta por un revestimiento para evitar daños físicos y cosas menores. Los tipos de cable UTP, pues, permiso. Según las diferentes situaciones, es posible que los cables UTP necesiten armarse según las diferentes convenciones para los cableados. Esto significa que los alambres individuales del cable deben conectarse en diferente orden para distintos grupos de pins en los conectores RJ45. Aquí tenemos dos estándares de disculpen, son estándares de cableado T568A y T568B que están en relación directa con lo que son los principales tipos de cable que se obtienen al utilizar convenciones específicas, que son el cable directo, que es el tipo más común de cable de red, que por lo general se utiliza para interconectar un dispositivo con un switch y un switch con un router, y el cable cruzado, el cable utilizado para interconectar dispositivos similares, como conectar un switch a un switch o un router a un router. ¿Qué es el cable de red directo? El cable de red directo no cambia su dirección. Ambos extremos utilizan el mismo estándar de cableado. Ya puede ser el T568A o el T568B, pero en ambas direcciones. Por ejemplo, en la imagen que podemos ver, notamos que el cable directo tiene una disposición de cables del mismo color y que el pin 1 en el conector A se dirige al pin 1 en el conector B, y igual el pin 2 en el conector A se dirige al pin 2 en el conector B, y se ve así en cada uno de los pines. Después de eso tenemos lo que es el cable cruzado. El cable cruzado, como su nombre indica, se cruza o cambia de dirección de un extremo a otro. A diferencia del cable directo, el cable cruzado utiliza diferentes estándares de cableado en cada uno de sus extremos. Ambos lados, conector A y conector B del cable cruzado, tendrán una disposición de cables de diferente color. Los cables que salen del conector A deben coincidir con sus pines correspondientes en el conector B. Entonces, en el cable cruzado van a haber un estándar en un lado y un estándar distinto en el diferente extremo, en el extremo que queda. Aquí podemos observar un croquis de cuando se utiliza un cable directo y un cable cruzado. Podemos observar que el cable directo se utiliza para dispositivos como de switch a router o de un switch a una computadora, de un switch a un hub, etcétera, dispositivos distintos, y que un cable cruzado se utiliza para dispositivos similares como de switch a switch, de router a router o de un router a una computadora también. A continuación, hablando de estos medios de comunicación, en la capa física también tenemos lo que son los medios inalámbricos y la fibra óptica, que me va a ayudar mi compañera para explicar. ¿Alguna duda hasta el momento? Solo para preguntar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Cuál es el estándar más usado actualmente? Actualmente
actualmente se utiliza más en los cables. El T568B ha venido a desplazar a lo que es el estándar T668A en lo que son los cables directos, que son los más utilizados actualmente. Gracias. Ok. Entonces, si no hay más dudas, continuaremos con los demás medios. Ok, buenas tardes. Voy a continuar hablando sobre lo que es la fibra óptica. La fibra óptica es otro medio de red. Este es un tipo de cable que está compuesto por un hilo flexible que es extremadamente delgado, el cual está hecho de vidrio puro. Para transmitir los bits mediante la fibra óptica, se transforman a lo que es pulsos de luz. Okay. En el diseño de fibra óptica tenemos lo que es la envoltura, el material de refuerzo, el buffer, la cubierta y el núcleo. La envoltura es lo que se utiliza para proteger el cable. El material de refuerzo se utiliza para que cuando se estira el cable, este no se rompa. El buffer se utiliza como una protección para lo que es la cubierta y el núcleo. La cubierta se utiliza como un espejo, ya que como les dije anteriormente, lo que se utiliza en este tipo de cables son pulsos de luz. Entonces, al momento de que la cubierta sea como un espejo, el pulso de luz se mantiene en lo que es el núcleo, que es donde se transmiten los datos. Okay. En los tipos de medios de fibra óptica tenemos dos tipos de fibra óptica. La monomode, que es el tipo de fibra donde solo se envía un haz de luz. Este tipo de fibra cuenta con un núcleo muy pequeño, lo que le permite transportar únicamente una trayectoria de luz y es utilizado para cubrir distancias de varios kilómetros. Estos cables se distinguen porque utilizan conectores de color amarillo. Como dice aquí, tiene un núcleo de vidrio de 9 micrones, tiene un revestimiento de vidrio de 125 micrones de diámetro y un revestimiento polimérico. También tenemos lo que es la fibra multimodo. Esta fibra permite varias trayectorias de luz. Cuenta con un núcleo más ancho, como podemos ver en la imagen, y en este tipo de fibra se utiliza emisores LED, ya que ocupamos que cubra más distancia. Y usualmente se utilizan en redes LAN. Utilizan conectores naranja o aqua. Podemos ver que el núcleo de vidrio es de 50 o 62.5 micrones. El revestimiento de vidrio es de 125 micrones de diámetro y tiene un revestimiento simple. Okay. Las ventajas de la fibra óptica. La fibra óptica permite velocidades de conexión mucho más rápidas, que son hasta 1 gigabit. Tiene una conexión más estable. Los medios contratados son los que realmente llegan al hogar. Es fácil de instalar, ya que el cableado es más flexible y ligero. Permite un flujo de datos elevado. Es más resistente al calor, al frío y a la corrosión. Ofrece una conexión más segura. Por otro lado, se considera que la única desventaja de la fibra óptica es el elevado coste de instalación que posee en comparación de los demás medios de comunicación. Cabe resaltar también que en la fibra óptica se utiliza en varias industrias, pero principalmente se utiliza en las redes empresariales, en la fibra a casa, en las redes de largo alcance y en las redes por cable submarino. Ahora les voy a hablar sobre lo que son los medios inalámbricos. Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas que representan los dígitos binarios de las comunicaciones de datos mediante frecuencias de radio y de microondas. Existen algunas áreas de importancia para la tecnología inalámbrica que incluyen las siguientes. Área de cobertura. Esto se refiere a que el medio inalámbrico puede cubrir áreas
grandes, pero a veces puede verse limitado, ya que la infraestructura del edificio puede influir en cuánta área puede llegar la señal. La interferencia. La tecnología inalámbrica puede verse afectada por lo que son teléfonos inalámbricos, algunas luces fluorescentes, hornos microondas, etc. La seguridad. Si bien en muchas redes inalámbricas se requiere de una contraseña para acceder a ella, es mucho más fácil acceder a esta, ya que no hay un medio físico, a diferencia de lo que son las redes mediante fibra óptica o cable de cobre. Entonces es mucho más fácil que cualquier equipo acceda a esta red. Y medio compartido. Lo que son las redes inalámbricas utilizan tecnología WLAN, que quiere decir Wide Local Area Network, que es como una red local, Wireless Local Area Network, que es una red local pero inalámbrica. Esta tecnología opera en half duplex, lo que significa que solo un dispositivo puede enviar a la vez y solo un dispositivo puede escuchar. Entonces, para que los dispositivos puedan funcionar bien en lo que es la red inalámbrica, la tarjeta NIC del dispositivo tiene que escuchar primero el canal antes de enviar. Si al escuchar descubre que hay alguien más, hay otro dispositivo hablando, entonces este tiene que esperar a que se termine de dar el otro mensaje para poder hablar él. Esto se debe a que todos los dispositivos comparten el medio. En los tipos de medios inalámbricos tenemos el Wi-Fi, el Bluetooth, el WiMAX, las comunicaciones satelitales y los datos móviles. El Wi-Fi, como todos conocemos, es para transmitir un mensaje. Como ya les había explicado anteriormente, se utilizan las tarjetas NIC para acceder a esta tecnología. El Bluetooth es un proceso de emparejamiento de dispositivos para comunicarse en una distancia de hasta 100 metros. El WiMAX es una interoperabilidad mundial para acceso por microondas. Este tipo de conexión se parece bastante a lo que es el Wi-Fi, con la diferencia de que el proveedor nos da una antena en vez de fibra óptica o cable de cobre. Esta antena la colocamos nosotros en nuestras casas y tiene que estar apuntando directamente a lo que es el repetidor del proveedor, ya que si esto no está así, no vamos a tener una buena señal. Las comunicaciones satelitales, que es el envío de datos a través de un satélite. También con una antena, como en WiMAX, se envían los datos a lo que es un satélite y estos, por así decirlo, rebotan en el satélite y llegan hasta nuestro proveedor y viceversa. Y los datos móviles. Los datos móviles funcionan siempre y cuando haya una antena celular cerca. Que a diferencia de lo que es el Wi-Fi y WiMAX, que nosotros solo podemos estar, digamos, si tenemos Wi-Fi en nuestra casa, hay un límite de cobertura. En los datos móviles no, los datos móviles siempre y cuando haya una antena celular cerca vamos a tener cobertura. Luego tenemos lo que es una LAN inalámbrica. La LAN inalámbrica es una implementación común de tecnología inalámbrica de datos que permite a los dispositivos conectarse en forma inalámbrica a través de una LAN. En general, una LAN inalámbrica requiere lo que es un punto de acceso inalámbrico y un adaptador NIC inalámbrico. El punto de acceso inalámbrico concentra las señales inalámbricas de los usuarios y se conecta a la infraestructura de red existente basada en cobre como el Ethernet. Los routers inalámbricos domésticos y de pequeñas empresas integran las funciones de un router, un switch y un punto de acceso en un solo dispositivo. Podemos comparar esos al que tenemos aquí en la imagen, que debe ser parecido, similar al que nosotros tenemos en nuestra casa. Y los adaptadores NIC inalámbricos, que proporcionan capacidad de comunicación inalámbrica a cada host de la red.
Como conclusiones tenemos, entre las funciones de la capa física se encuentran lo que es la codificación y señalización. Los principales medios utilizados en la capa física son los medios de cobre, fibra óptica e inalámbricos. Y existen tres principales medios de cobre, que son UTP, STP y coaxial. En este momento me acaba de dar un aviso lo que es la plataforma de que en 5 minutos va a terminar lo que es la reunión. Entonces nos vamos a desconectar de esta y nos vamos a volver a conectar mediante el mismo enlace que ya tenemos. ¿Okay? Ok, creo que ya estamos todos. Así que no sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento. Buenas tardes. Ahí con la comunicación HAL duplex es parecido así como el walkie-talkie, ¿verdad? Solamente se puede enviar información de una parte y esperar la otra parte después, ¿no? Exacto, sí. No se puede comunicar al mismo tiempo. Hay que esperar a que deje de hablar la otra parte. Ok. O sea que no es simultánea, sino que hay una espera siempre. Ajá, exacto. Ok. No sé si alguien más tiene una pregunta. Ok, bueno, entonces, Bueno, solo un comentario para lo que el compañero comentaba sobre que si no existía, si no era simultáneo. Sí existe la parte simultánea, hay otra parte que controla esta parte, que está el half duplex y está el full duplex, ¿verdad? sí, O sea, ahí están las dos partes, solo como comentar. ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a ver lo que es un video. El siguiente esquema de comunicación entre dos PCs refleja cómo la capa física recibe tramas de la capa de enlace de datos y las codifica para convertirlas en conjuntos de bits, que posteriormente son señalizados y modulados con la finalidad de convertir información binaria en señales analógicas que se puedan transportar por los medios físicos. Para poder explicar esta transducción más en profundidad, vamos a comenzar con el concepto de codificación. Es clave para convertir streams de bits de datos en un código predefinido, que no es más que un patrón predecible, fácilmente identificable tanto por el emisor como por el receptor. En el caso de las redes, la codificación responde a un patrón de voltaje o corriente que representa 0 o 1. La codificación también se encarga de proporcionar códigos de control, entre los que distinguimos, por ejemplo, el comienzo y el final de una trama. Entre los modelos de codificación más famosos distinguimos codificación Manchester, en la que los ceros se representan mediante una transición de voltaje de alto a bajo y los unos como una transición de voltaje de bajo a alto. Este tipo de codificación se utiliza en las versiones más antiguas de Ethernet, RFID y la transmisión de datos en proximidad. Otro modelo muy famoso que podemos mencionar es el modelo de codificación sin retorno a cero NRZ. Se trata de una forma frecuente de codificación de datos que tiene dos estados denominados 0 y 1, sin posición neutral o de descanso. En los medios, los ceros pueden estar representados por un nivel de voltaje y los unos por un voltaje diferente.
La capa física se encarga de generar señales ópticas, inalámbricas y eléctricas para representar ceros y unos en los medios. Este proceso de representación recibe el nombre de señalización. ¿Qué tipo de señal representa 0 o 1? Está regulado por los estándares a los que se acoge la capa 1 y que hemos revisado anteriormente. La transmisión de las señales puede ser síncrona o asíncrona, en función de si las señales de datos se envían con una señal de reloj asociada, que se produce en duraciones de tiempo espaciadas uniformemente, lo que conocemos como tiempo de bit, o si no lleva asociado una señal de reloj. A continuación vamos a comprobar un método de transmisión de señales que llamaremos modulación. En la modulación vamos a comprobar el proceso en el que la señal digital del emisor es convertida en analógica para su envío por el medio físico al receptor. La modulación en amplitud, o AM, consiste en modificar la amplitud de una señal de alta frecuencia, denominada portadora, en función de una señal de baja frecuencia, que llamaremos moduladora, la cual es la señal que contiene la información que se desea transmitir. La modulación de frecuencia, o FM, se basa en la modificación de la frecuencia de la señal portadora según la señal digital que se transmite. Consiste en variar la fase de la señal portadora de forma directamente proporcional de acuerdo con la señal. Diferenciar que consiste en la cantidad de bits el ancho de banda por multitud de factores. El tipo de tráfico fluye por una Y dice que no es de verdad, ni de tamaño, no hay forma de que pudieras pagarlo, pero es lo que la sofrita representa, es lo que la hace tan especial para mí. Sobre eso, querida, Ocupo que todos mantengan sus micrófonos apagados, por favor. siempre necesitas que no esté bien programado y tú habías demostrado. Ya, muchas gracias. Con el ancho de banda porque depende de multitud de factores, como la cantidad o el tipo de tráfico que fluye por una comunicación y la latencia que se genera por dispositivos de red entre el origen y el destino. En esta ilustración se muestran las diferentes señales analógicas, luz, corriente eléctrica o microondas, que se van a transportar en los medios físicos y sobre los que vamos a profundizar a continuación. Dependiendo del medio físico que vamos a utilizar para transportar las señales analógicas, podemos distinguir entre cable de cobre, cable de fibra óptica o tecnología inalámbrica. Comenzamos con el cable de cobre. Sus principales puntos fuertes son que es un cableado barato, fácil de instalar, con una baja resistencia a la corriente eléctrica, pero, por contrapartida, es susceptible de perder señal a mayores distancias, a interferencias electromagnéticas de radiofrecuencia y al crosstalk. Entre los principales cables de cobre distinguimos cable UTP. Consiste en 4 pares de hilos de cobre trenzados entre sí, con código de color y recubiertos de plástico flexible. Son los más comunes y baratos y generalmente se encuentran en conexiones de hosts con dispositivos intermediarios. Otro tipo de cable es el STP. Al anterior modelo le añadimos un recubrimiento metálico para cada par trenzado y una malla exterior tejida o una hoja metálica que aísla mucho más cada par de susceptibilidades a la señal portada. Al aumentar la sofisticación del cable, este va a tener un precio más elevado que el UTP que vimos anteriormente. El tercer medio principal de cobre que podemos encontrar es el coaxial. Como consecuencia de la extensión del uso del cable UTP de forma tan global por el bajo coste del mismo, el cable coaxial se ha centrado en la conexión de antenas con dispositivos inalámbricos y en las instalaciones de Internet por cable. Este tipo de medio consiste en un conductor de cobre recubierto de un aislamiento flexible de plástico, como vemos en la ilustración, y más externamente por una malla de cobre trenzada. Continuamos con el cableado de fibra óptica. La fibra óptica es un hilo de vidrio muy fino que transmite pulsos de luz. Es un sistema inmune a las interferencias EMI o RFI y puede cubrir distancias mucho más largas que el cobre sin apenas pérdida de señal. Distinguimos dos tipos. La fibra monomodo o SMF, que consta, como se puede observar en el gráfico, de un núcleo muy pequeño y se usa para cubrir distancias muy largas. El haz de luz se envía por medio de tecnología láser
y tiene una baja dispersión. La fibra multimodo o MMF tiene un núcleo más grande que en el diseño monomodo. El haz de luz se envía por medio de tecnología LED y al permitirse mayor dispersión la pérdida de señal puede ser mayor. Por tanto, cubre distancias más cortas que la fibra monomodo. El tercer tipo de medio físico a explicar es el inalámbrico, que transporta señales electromagnéticas que representan ceros y unos mediante ondas de radiofrecuencia y microondas. Esta modalidad es muy versátil de cara a la movilidad de todos los medios, pero hay que tener en cuenta que no toleran bien ciertos obstáculos físicos. Por otra parte, no se consideran la mejor solución a nivel de seguridad, son susceptibles a interferencias y operan en half duplex, factor que puede afectar al rendimiento de la red. El estándar inalámbrico más extendido, Wi-Fi, necesita de un punto de acceso para funcionar, por ejemplo un router inalámbrico doméstico, y de un adaptador NIC inalámbrico. Para la comunicación, la NIC inalámbrica se vale del protocolo CSMA-CA. ¿En qué consiste este protocolo? Primero se tiene que comprobar si el canal de comunicación está disponible antes de la transmisión, y si está ocupado, se tiene que esperar hasta que quede libre. Otra tecnología muy extendida es Bluetooth. Es una tecnología de corto alcance y se basa en emparejar dispositivos para una comunicación que es mucho más liviana, pero también lenta, que en Wi-Fi. Es de menor consumo, pero es menos segura. Para finalizar, también mencionaremos WiMAX, un estándar de navegación inalámbrica de banda ancha enfocado, entre otras funciones, en cubrir la conectividad en espacios que no han sido cubiertos por infraestructuras de ADSL o fibra óptica. Espero que este pequeño resumen os sea de utilidad y pueda despejar dudas acerca de la sección expuesta, capa física y medios de red. Gracias por visualizarlo, un cordial saludo y hasta la próxima. Ahora, nuestro compañero Byron les va a mostrar un pequeño ejercicio en lo que es el simulador Packet Tracer. Buenas, bueno, hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre en Packet Tracer, sobre lo que aprendimos hoy, sobre lo que aprendimos sobre los cables rectos, cruzados y sobre los medios inalámbricos. Entonces les voy a compartir mi pantalla para pues, poder ver este pequeño ejercicio que vamos a hacer hoy. Entonces, ¿qué consiste en este ejercicio? Lo vamos a hacer de manera física, ver cómo realmente funcionan estos equipos, cómo los podemos conectar, cómo deben de funcionar y en el día a día cómo los vamos a usar. Entonces, primero quiero que vean esta parte, donde tengo toda una parte conectada, que pongámonos que estamos en una empresa o en un colegio. Entonces, en esta parte yo tengo mi área administrativa. Aquí está la computadora del jefe, la de la secretaria. Y aquí, digamos que me estaban quejando los muchachos que no pueden tener acceso a internet y que reclaman su derecho que deben de tener. Entonces yo les doy el privilegio de tenerlo acá. Entonces hago una red pues inalámbrica para que ellos se conecten ya sea desde su computadora, dispositivos como un teléfono, para que ellos puedan tener acceso a lo que es internet o dentro de la red que establecimos en la empresa. Entonces, lo vamos a hacer desde cero. Esto solo es para que lo vieran. Lo vamos a hacer desde cero, poniendo los equipos y haciendo todo. Entonces, me voy a mi aspecto físico. Me voy aquí, a Home City. Aquí, a oficinas corporativas. Me voy a donde voy a implementar todo. Bien, entonces, como ven, aquí de manera predeterminada me sale un rack y 2 mesas, pero es porque yo lo tenía. Entonces lo vamos a quitar para hacerlo todo desde cero. ¿Sí? Ok, y listo. Bien, entonces lo primero sería, ¿dónde irían los switches? ¿Dónde irían los routers? Entonces, para ello,
como habían visto, voy a poner un rack. Pongo aquí un rack. De manera que lo aprieto ya me sale de manera automática. Bien, entonces voy a escoger un router 1941, normalmente. Voy a obtener y voy a conectar dos switches 2960. 2960. Bien, lo voy a acomodar un poquito porque no los quiero muy pegados. Okay. No se preocupen si no van a tiempo. Nosotros esto lo estamos grabado y lo vamos a subir. De igual manera, si no pueden llegar a ver el video, nosotros hicimos una guía específicamente para que ustedes puedan realizar paso a paso cada una de estas cosas. Bien, entonces, ¿dónde irían mis equipos? Mis computadoras, ¿dónde iría el router inalámbrico? Se voy a agregar unas mesas. Se voy a agregar dos mesitas. Aquí una, ya la puse. Y aquí la otra. Y aquí voy a poner dos computadoras de escritorio. ¿No? Ok, pongo aquí una PC. Y pongo aquí la otra. Bien, y ahora voy a poner, ok, hoy sí voy a poner mi router inalámbrico. Ok, mi router inalámbrico. Y voy a poner una laptop. Listo. Bien, entonces tengo todo lo que voy a ocupar para hacer una red. Entonces, en mi primer paso, lo que yo debo de hacer es asegurarme en el simulador, porque en la vida real las computadoras ya han tenido una gran evolución y ya traen su tarjeta de red Wi-Fi, que bajo como lo habían visto en el video, sobre la 802.11, una tarjeta NIC. Entonces, pero estas laptops del simulador, la media no lo traen. Entonces, primeramente, cuando ustedes trabajen en el simulador, siempre cuando vayan a hacer un cambio en un dispositivo, primero debemos de apagarlo. Si no apagamos el dispositivo, lastimosamente no vamos a hacer nada. Incluso si, por ejemplo, yo vengo y voy a quitar esta tarjeta, me va a tirar un error. Ya van a ver. ¿Quién me dice que hay un error? Que el dispositivo está encendido. Claramente, es como que yo venga y le arranque la tarjeta de red y no está, está encendido el dispositivo. Entonces, primero siempre apagamos el dispositivo. Le quitamos este módulo de Ethernet para afuera y le ponemos este que es del router que estamos trabajando, el router inalámbrico. Bien, y ahora sí lo vuelvo a encender. Y todo bien. Ok. Ahora voy a hacer mis conexiones. Este router, perdón, este switch de acá, vamos a darle un poco de zoom. Este switch 0 es el que voy a utilizar para hacer mi red LAN. Mi red LAN con estas dos computadoras de acá. ¿Sí? Y este otro switch de aquí lo voy a conectar para darle acceso al router inalámbrico que tengo acá. Y que este router le dé permiso de poder acceder en la red a esta computadora de aquí. ¿Sí? Algo pequeño, pero muy práctico. Okay, entonces primero me voy a especificar en ser a mi red LAN. La red LAN para que todo esté funcionando bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocupo para mi red LAN? Primero voy a conectar mi router y me voy a la parte de las conexiones. Me voy a cable recto porque ya vimos en las configuraciones que se va a conectar un router con un switch. De la mejor manera de hacerlo es con un cable recto o directo, como le gustemos llamar. Bien, lo voy a poner en gigabit 00 y aquí lo voy a poner en gigabit 01. Listo. Entonces voy a conectar mis dispositivos, una PC, aquí, en un fase Ethernet. Fase Ethernet 0. Fase Ethernet 01, vamos en orden. Y acá, fase Ethernet, ups, aquí está. Fase Ethernet 0. Hacia mi fase Ethernet 02.
¿Todo bien? Ahora, estas computadoras más adelante tenemos que ponerles una dirección. Si no tiene una dirección, no va a ser posible que nosotros conectemos de manera lógica. Solamente lo estamos conectando, pero no tendríamos un direccionamiento. No sería parte de una red. Lo que queremos es que sean parte de una red. Entonces tendríamos que conectarlas en un cierto espacio donde se comuniquen entre sí. Ahora, voy a conectar mi router para que tenga un acceso y le dé un acceso al router inalámbrico. Es al final lo que yo quiero buscar. Entonces, Gigabit 01, aquí también hay Gigabit 01. Y aquí, aprovechando, voy a conectar mi switch al router inalámbrico. ¿Ok? Y Ethernet 1. Bien, si se fijaron, hay una diferencia entre los routers y entre los switches y entre el wireless router. Primero, tenemos diferencias en las velocidades. Un switch y un router tienen interfaces gigabit, pero el router solo funciona con gigabit. Algunas versiones anteriores, algunos routers más antiguos tienen fase Ethernet, pero en los de hoy en día, en la mayoría que vamos a ver, los vamos a ver con interfaces gigabit. Entonces, para tener más adelante hay un tema que tocó el compañero, que si había half duplex o full duplex. En un momento donde tengamos una red muy grande, tendremos que tener todo bien coordinado, porque no voy a tener un puerto gigabit conectado con un fast Ethernet. Tiene que haber una similitud, tiene que haber una concordancia entre las cosas. ¿Sí? Entonces, y un switch sí tiene interfaces fast Ethernet, pero esta fase Ethernet tiene una velocidad inferior. Entonces, si estamos hablando de gigabit, es una velocidad mucho más grande. Fase Ethernet, o sea, un gigabit sería 1000 megabytes por segundo. Un fase Ethernet serían 100 y un Ethernet sería mucho menos, serían 10. Bien, entonces miramos cómo va decreciendo la velocidad. En un wireless siempre va a ser pues mucho más bajo, ya que no tiene la potencia que tiene un router normal. Un router normal puede tomar muchísima información. Un router wireless no, un inalámbrico no, siempre va a tener una menor cantidad de datos. Entonces, ya cuando tengo prácticamente todo conectado, voy a empezar a hacer mis configuraciones. Primero voy a configurar mi router, este de acá. ¿Por qué? Porque es el más importante, la verdad. Es con quien yo voy a hacer toda la comunicación. Entonces, aquí lo conecto en el puerto de la computadora, RS232, y lo conecto al puerto, consola que tenemos en nuestro... el otro término que comparé con fase Ethernet es Gigabit Ethernet y Ethernet. Son tres. El de mayor a menor lo voy a decir. Gigabit Ethernet, fase Ethernet y Ethernet. El menor de todos es Ethernet. Ok. Bien, entonces aquí lo que... Listo, Yurka. Entonces aquí lo que conecto es de la PC al router en un serial. ¿Por qué? Porque en la vida real yo no voy a ir al router y voy a entrar acá y le voy a dar clic y hacer toda mi configuración. No, sino que lo que hago es conecto un cable serial o consola, lo conecto en mi puerto de consola del router y aquí hago toda la configuración. Entonces entro a mi PC, entro al terminal y aquí ya tengo mi acceso al router. Entonces siempre nos pide si vamos a hacer un diálogo, pero siempre le damos que no, de que no vamos a hacer un mantenimiento del router o algo parecido. Bien. Entonces vamos a hacer las configuraciones fáciles. Hostname, le vamos a dar el nombre del router, un mensaje, le vamos a dar una contraseña, pero lo vamos a hacer al final. Las contraseñas siempre se los recomiendo, háganlo al final porque a veces puede ser que estemos haciendo una topología demasiado grande y no nos acordemos de la contraseña. Entonces, primero hacemos todas las configuraciones que debemos de hacer y luego
realizamos lo de la contraseña. ¿Sí? Bien, entonces, antes de seguir, creo que mejor lo voy a plantear un poquito mejor en lógico para que miremos todas las conexiones que vamos a tener y las direcciones IP que les vamos a dar a cada uno. Entonces, muy bien, mi ambiente lógico. Y esta es la desventaja de trabajar de manera física, que queda un solo desorden. Pero no hay problema, lo vamos a arreglar. Okay. Bueno, aquí si ven se conectó, pero es porque no tenía contraseña el router, no tenía nada. Es algo que siempre va a pasar. Bien, vuelvo a mi espacio físico. Mi computadora. Okay, vamos a tener aquí de cuenta. Bien, entonces, en cada aspecto de red, yo le voy a poner que mi router va a tener la interfaz, que siempre va a ser la primera dirección IP configurable dentro de la red. Entonces, en este caso tengo una 192, en este caso de acá, le voy a poner un poquito de zoom para que se vea. Okay. Tengo una red 192.168.0.0. Entonces, la primera configurable será la .1, ya que la ID de red lo tenemos acá. Y en este caso tengo la 168.2.0. Entonces, aquí sería la .1. ¿Sí? Bien, entonces me voy acá, computadora, terminar. Bien, me voy a poner aquí. Ok, entonces el primer paso siempre es enable para poder entrar. Después le voy a dar el hostname. En mi caso quiero que sea R1. Le voy a poner un banner. Voy a ponerle tipo vigilado. Y entonces voy a hacer la configuración de las IP. Entonces, en mi red LAN le voy a poner la primera. Y la máscara de red, que en este caso vamos a tomar una pleca 24, que sería 255.255.255.0. Y siempre para encender una interfaz en el router que conectamos, le vamos a dar no shutdown, que sería lo contrario de shutdown. Entonces encendería la interfaz. Entonces aquí nos sale que nuestra interfaz ya está encendida, que ya tenemos una configuración dentro de ahí y ya se ha cambiado su estado de down, que sería apagado, a up, que sería encendido. Entonces nos salimos de acá, nos iríamos a la interfaz G01, le ponemos IP .2.1, su respectiva máscara, e igual la encendemos. ¿Ok? Bien. Ahora viene la parte interesante, la parte donde nosotros vamos a conectar y vamos a configurar el router inalámbrico, ya que nosotros en nuestras casas contamos con uno y varias veces siempre estamos con la curiosidad de cómo lo hará la gente que viene a nuestras casas y vienen a hacer las configuraciones. No es que específicamente sea el mismo, pero se puede tener una idea, ya que es muy parecido, pero no es igual. Entonces, vamos a entrar a nuestro router. Hay una parte que dice GUI. Podemos entrar aquí y aquí vamos a ver Static IP. Primero de todo, vamos a definir quién es nuestro gateway, ya que
siendo que sea verdad que este es un router, pero no tiene la misma función que tenemos en otro router. El otro router toma la información, la procesa y toma el rol. En este caso, este no sería el rol, sería que funcionaría como una extensión del mismo router para darnos la libertad de poder tener el acceso a todo lo que nos da el otro router, que sería el principal. Entonces, habíamos definido que en ese lado iba a ser la 2.1, como lo habíamos visto aquí. Entonces, él tiene el rol, ¿verdad? Entonces, y tiene la 2.1. Entonces, este de acá tendría, le vamos a dar la 2.2. Y aquí, esta va a ser la primera vez que vamos a hacer un servidor de HCP. ¿Y qué es un servidor de HCP? Bueno, para que lo tengamos un poco más en mente, es el que toma el cargo para que nosotros tengamos un IP de manera inalámbrica. Bueno, un ejemplo mucho más claro es en nuestras casas. En nuestra casa lo único que tenemos que hacer para conectar un dispositivo es ingresar la contraseña de la red Wi-Fi. Entonces, él toma el cargo y nos da una dirección a nosotros, muy fácilmente. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una pequeña configuración de él y de ver de cómo de manera se comporta. Vamos a ver que es algo espectacular porque nosotros no tenemos que hacer nada. La computadora no tenemos que entrar acá, darle un IP estática. Bueno, aquí la agarró, pero no es porque esté funcionando, sino que no hay contraseña y hay un acceso libre. Bien, entonces vamos a entrar a este router de aquí. Le vamos a poner cuál sería el de predeterminado, el default gateway, que es nuestro router. Aquí la IP que tendría mi gateway sería la del router que estamos al otro lado. Sería mi default gateway. Ahora, la interfase, perdón, la dirección IP que tendría yo, la voy a definir como la 2.2. ¿sí? Y aquí viene la parte del servidor de HTTP. Si yo lo tengo disabled, pues claramente no funcionaría el servicio. Sería que no está habilitado. Le voy a dar desde la punto 100 y voy a querer solo 50 dispositivos. Bien, cabe destacar que cada uno de los dispositivos recomienda un número máximo de usuarios, cuál se puede admitir en la red. Esto viene por distintos modelos o distintos fabricantes. No siempre va a ser lo mismo. Pero incluso el default siempre va a ser 50. Ok, bien. Y aquí siempre le damos salvar nuestros ajustes. Ok, bien, vamos acá. Vamos a hacer lo mismo, solo que el GUI no nos está dejando. Vamos en Internet, estático, nuestro gateway. Okay. Vamos en LAN, que sería mi interfaz, en IP. La máscara pleca 24, en el mismo espacio. Y en wireless. Ok, pero creo que en el GUI lo voy a hacer para que todos lo miren acá. Me voy en wireless. Todo está habilitado. Me voy a la seguridad. Lo voy a agarrar. Permítanme. Lo voy a hacer en la parte de aquí. No sé por qué no me salen las opciones. Ok, bueno, voy a agarrar un método que se llama WPA-PSK, en el cual voy a introducir una clave de seguridad que voy a tener en mi dispositivo. Entonces, aquí yo puedo poner la dirección, perdón, la clave del Wi-Fi con la que pueden acceder los demás dispositivos. Por ejemplo, la laptop que voy a conectar. Entonces, aquí lo que pongo es
la clave que va a dar acceso a la red Wi-Fi, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner Mr. Champions. Entonces ya lo lee, ya tengo mi configuración. Entonces, si nos vamos al aspecto lógico, vamos a ver que ya no está conectada a la PC, que ya no hay una conexión acá. Lo podemos ver que de manera visible ya no hay. Porque antes estaba abierto, ahora se protege la red y ya no hay acceso como lo tenía anteriormente. Entonces, en mi aspecto físico, en mi computadora, me voy a donde dice PC Wireless, que es la parte de inalámbrica de la computadora, y me sale este menú pequeño. Voy a hacerlo más pequeño acá. Ok. Entonces, lo que yo debo de hacer en este simulador es irme a la parte de Connect, le doy Refresh, que sería refrescar el menú, para ver si hay alguno que está, para ver si hay alguno que me da algún tipo de acceso. No, aquí dice Default, entonces eso se refiere que ese es el nombre de la red. Yo no le puse. Entonces, primero voy a hacer eso para que miramos que se puede hacer de todo un poco acá. Aquí dice Display Name, no, pero esto no es. Ok. Ok, entonces miramos que el SSID es el que da el desplazamiento del nombre. Entonces yo puedo ver en mi pantalla o en cualquier dispositivo, ya sea en mi laptop, teléfono, cuando yo busco una red Wi-Fi, ese es el nombre que me va a salir. Entonces yo le pongo Starbucks o le pongo Casa, no sé, Hernández, y tendría ese nombre en el ID. ¿Sí? Entonces le voy a cambiar de default, voy a poner, vamos a ver, Network FI. Voy a poner Network FI. Ok, bien, entonces ahora en mi computadora me deberá salir con tal nombre. Lo refresco. Ahora dice Network FI. Bien, y dice que la señal es de 100%, muy buena señal, y que tiene una seguridad, se mira bien poquito, pero dice WPA1 PSK. Le doy Connect. Y le introduzco aquí la contraseña que habíamos configurado. Y me da el acceso que yo buscaba. Si yo cierro acá, lo voy a ver un poquito más en mi aspecto lógico para que podamos ver esa señal, cómo se ve la señal. Y sale totalmente conectado. Entonces, es algo que está bien hecho. Ya estoy conectado. Ahora, quiero probar si tengo conectividad con otros dispositivos. Okay, quiero probar si tengo conectividad con los otros dispositivos. Entonces, primeramente, quiero hacer, digamos que quiero ver si este dispositivo de acá, esta laptop, tiene comunicación con estas dos de acá, que sería lo más usual. Si yo quiero comunicarme dentro de mi red, tengo que saber si puedo realizarlo. Entonces, digamos que esta es la computadora del jefe y se quiere conectar con, no sé, Mario, que se acaba de conectar. ¿Sí? Entonces viene el jefe, bueno, vamos a ver la dirección de Mario, es la 2.100. Y el jefe acá se conecta. Vamos a tener un IP para el jefe. Vamos a ver, le podemos dar en un espacio de 255. Le vamos a dar la 3. ¿Sí? Vamos a dar la 3. Máscara, el gateway que sería el router, que sería la punto 1. Entonces ya tiene un IP. Me voy a mi command prompt. Y para provocar un tráfico ISMP, que es más común para pruebas, ponemos el comando ping. Y pongo la dirección de la laptop que habíamos visto, que es la 2.100. ¿Sí?
192.168.2.100. Y tenemos una comunicación. Siempre se pierden dos paquetes o un paquete. Eso dependerá. Pero vimos que tengo una conexión. Entonces, no sé, ¿qué piensa alguno que puede hacer que yo tenga una comunicación? Aunque yo realmente no hice ningún tipo de enrutamiento, no dije que esta red se conecta con la otra red en ningún momento. Entonces, ¿qué creen ustedes? Que por qué yo tengo una comunicación con ese dispositivo que yo no he hecho ningún tipo de enrutamiento. ¿Qué podría hacer? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, a ver, quizá esa máquina ya había sido conectada. No, no necesariamente. Pero, por ejemplo, si nos fijamos, estamos utilizando un mismo router y en los dos routers estamos haciendo las dos redes. ¿Sí? Entonces lo voy a dejar un poquito por ahí. Lo pueden realizar, voy a buscar un poquito más, pero no es por el hecho que ya estaba conectado, sino que en el router tengo las dos redes y acabo de hacer mis dos redes en un mismo router. ¿Sí? Entonces puede ir por ahí. Si hacen un poquito más de investigación, se los dejamos de tarea, puede ser algo que realmente ustedes van a entender mucho más. Y van a ver que la separación que puede haber de redes en un router puede ser inmensa. Porque yo puedo hacer, por ejemplo, si yo veo acá en este departamento, en un router, perdón, en un switch, puedo tener 4 redes. Puedo tener una red de administración, puedo tener una red de mercadeo, puedo tener una parte de informática y, digamos, la parte de jefatura. Todo en una red que voy a partir con mi router. Entonces, todos esos espacios, todas esas cosas las puedo hacer mediante el router. Entonces, están directamente conectados, son dos redes distintas, es verdad. Pero es el mismo router, es el mismo dispositivo el que resuelve el paquete. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguien no entendió los conceptos sobre redes inalámbricas? No está protegido, exactamente. Sí, nosotros tenemos que manejar las protecciones de cada router. Por ejemplo, no le había puesto las contraseñas. Es un buen punto el que dijo ella. Entonces, le puedo agregar la contraseña acá, que es con el comando enable password. Y cada quien le puede poner una contraseña al gusto, pero siempre tenemos que hacer una contraseña que sea un poco compleja y que no sea tan difícil de saber. Entonces, no sé, podemos poner, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, perdón. Me salté 2 pasos. Aquí sí lo puedo poner. Por ejemplo. Uy, perdón. Listo. Entonces aquí ya está la seguridad que hablaba Bielka. Entonces aquí ya tendría una seguridad. Sí, hay otras formas como lo puedo asegurar como encriptación de RSA, que lo vamos a ver un poco más adelante, en cual la encriptación de la contraseña sería mucho más fuerte y mucho más difícil para una persona poder averiguar. Entonces, buen punto el que dijo Bielka Barahona.
Vilca Madrid, perdón. Buen punto. Siempre debemos de poner una seguridad en nuestros dispositivos, ya sea como en el switch también, que deben de ir protegidos. Siempre deberíamos de hacerlo. Es una buena práctica. Entonces podemos hacerlo también. Bien, nos conectamos. Entonces les puedo poner su nombre, su respectivo nombre. Le vamos a dar un nombre. Su banner. Y la contraseña. Siempre depende de la contraseña de cada quien, pero no puede ser una contraseña muy fácil. Debe ser siempre caracterizan con números y letras. Entonces también lo vamos a hacer para el otro dispositivo. Entonces le vamos a poner primero el nombre. Y la contraseña. Y bueno, esa es la configuración básica de estos equipos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Le agradezco, Vilca, fue una buena observación la que hizo, que no había hecho la seguridad de los equipos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ok, la tarea entonces es que ustedes traten de realizar la misma topología. Nosotros les vamos a mandar una guía en cual explica cada paso cómo hacerla. Yo lo hice un poco rápido. UPS, se puede investigar cómo se podrían realizar. Sería una buena práctica, la verdad. Y si usted gusta practicarlo, aquí en el simulador se podría investigar un poco más. Pero vamos un poco despacio. Primero los switches, después los routers y indaguemos un poco más en estos equipos, que estos equipos son los que normalmente nos vamos a trabajar. Entonces, le vamos a mandar una guía. Igual este video está siendo grabado para que ustedes puedan hacer la topología y la pueden practicar, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta sobre esto. Ok, MikroTik no se puede en este simulador porque este simulador es específicamente para equipo de Cisco. Pero se pueden hacer unas prácticas en su manera personal, lo puede hacer con un simulador que es muy bueno, que se llama GNS3, y de manera personal usted lo puede usar. Utilizamos este porque no pesa mucho, es bien ligero y las imágenes ya están preestablecidas. En otros simuladores usted tiene que descargar las imágenes, va a tener un montón de consumo de parte de su computadora. Entonces, pero este es el más ligero para aprender conceptos, creo que es uno de los mejores. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Ok, bien. Entonces, dentro de poco vamos a enviarle lo que es la guía para que ustedes puedan realizarlo en su tiempo.